de las chicas de Playboy, cómo llegamos de la milanesa Maryland a la empanada en frasco que se consume en Palermo, o a que en Twitter la gente esté preguntando cuál es el mejor ramen de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Karina Perticone, que es una semióloga y analista cultural, experta en la cultura de la comida. Muchísimas gracias, Karina, por estar hoy en Más Info. Gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿cómo...? La milanesa, cuando yo era chica, la milanesa Maryland con la bananita y todos sus adornitos, era como un plato genial. Y hoy es el ramen, ya no es el sushi. ¿Cómo se da ese periplo en la cultura culinaria, gastronómica de gustos en Argentina? Bueno, en ese recorrido que estás describiendo, lo que hay es primero un acatamiento a la moda, ¿no? de los centros culturales de influencia, digamos, mundial. Ajá. Y digo influencia por decirlo educadamente. Por ejemplo, acá la Suprema Maryland, que ahora se incorporó de tal manera que ya es parte del menú porteño clásico, sí, digamos, de la cocina porteña clásica, sí, llegó traída por la cocina francesa. Ajá. Es un plato de la región de Maryland, un plato de la cocina familiar de Maryland, no es suprema, es un pollo. Claro. Es un pollo con la crema de choclo, claro, que los franceses tomaron, reversionaron y difundieron en todo el mundo, junto con su cocina. Entonces, bueno... Pero era fino pedir la Suprema Maryland. Porque en ese momento era fino comer francés. Claro. Era lo que estaba de moda, era en ese sentido la cocina francesa fue la más efectiva en imponerse... casi universalmente, ¿no? Digo, en todo el mundo todas las cocinas de prestigio, las exococinas, o sea, la cocina para el afuera, sí, para la mirada del otro, era francesa. ¿Y fue una estrategia del Estado francés? No. ¿O de quién? Fue en parte el trabajo de los cocineros, en parte el Estado francés empezó a adherir tardíamente, ya en el siglo XX, pero durante el siglo XIX fue sobre todo el trabajo del gremio de cocineros franceses. Y, por supuesto, esto iba acompañado de la copia de lo francés, no solo en la comida, sino en la moda, el diseño. Era la alta cultura, de alguna manera. Claro, para el exterior. El faro de la alta cultura era París, entonces se copiaba lo que hacía París. Incluso las cortes de los demás países copiaban las costumbres de la corte parisina y luego de los gobiernos posteriores, claro, ¿no? A la monarquía. Entonces ya había como una larga tradición de adoptar las modas que venían de París. ¿Cuándo llegó a la Argentina esta moda, esta oleada francesa de prestigio culinario? Más o menos. En realidad llega muy temprano, pero sin volumen, digamos, no alcanza masa crítica. Ya en el fin del siglo XVIII ya hay cocineros franceses, cocinando francés y afrancesado para los virreyes. Ay, acá. Qué bueno. Atraviesa todo el siglo XIX, pero era a partir de 1880 más o menos, cuando empiece lo que se llama la Belle Époque porteña, que es cuando las familias tradicionales empiezan a tener unos ingresos que nunca habían soñado. Sí, sí. O sea, antes tenían la tierra, ahora tienen unos ingresos en metálico con la apertura de exportaciones, ¿no? Las posibilidades de exportar carne congelada, enfriada, y el trigo. Esto es a partir de un poco antes de 1880. Bueno, eso va a hacer que la oligarquía se encuentre con una capacidad de gasto impensada y es como disfrute de nuevas claro, y es placeres. Como por fin podemos vivir de acuerdo a nuestro estatus social. Bien. Entonces hay como un afrancesamiento así general de todo, se habla en francés, se trae la ropa de París, se pasa una temporada en claro, París, la famosa vaca atada, los argentinos que llevaban la vaca atada en el barco. Bueno, todo eso. Y eso duró mucho, ¿no? La supremacía de la cocina francesa duró mucho. Y empezó como a ser erosionada un poco en los 50, 60 con las cocinas de síntesis norteamericanas y con la cocina asiática. Con la cocina asiática, ¿de qué territorio? En su primer momento de China, después Japón. Ajá. Pero eso tiene... sushi, esto, digamos... No, cocina, ¿qué tipo de cosas? Cocina japonesa, no sé, en su momento el sushi no era una
no era un ítem así al que se le tenía en cuenta. Era una comida más del menú japonés. Sí. De hecho, acá en los 60s, 70s, se vendía sushi en lugares japoneses, el sushi japonés, que no es el sushi que se puso de moda en todo el mundo, que es el californiano. ¿Cuál es la diferencia entre el californiano y el japonés? El japonés no tiene palta, no tiene queso crema, no tiene... Claro. Tiene y el tradicional japonés tiene los ingredientes locales. Claro. Y además, bueno, hay formas de preparación. El tema del arroz para afuera, en el roll, se hizo para poner el alga del lado de adentro porque daba menos impresión. Claro. Entonces, bueno, se fue imponiendo de a poco. Una occidentalización de la comida sushi japonesa. Sí, que es un efecto de la entrada de las cocinas, más que orientales, yo llamaría las cocinas del Pacífico. Claro. Que son la china, la japonesa, todo lo que es thai, coreano, y también, bueno, la cocina peruana, ecuatoriana, y todo pasado por el sedazo de la gran cocina del Pacífico, de la gran cocina en el sentido del volumen y de que todo lo atraviesa, que es la cocina californiana. Ajá. Porque es... Mira vos, tan clave es la cocina californiana. Sí. Lo que pasa en los restaurantes californianos y todo el movimiento que hubo de orgánicos, de producción orgánica y de la búsqueda, bueno, del producto específico, junto con Alice Waters, que es como la gran renovadora de la cocina californiana, que su influencia alcanzó todo el país, ¿no? O sea que estamos como argentinos más cerca de la comida californiana que de la comida real japonesa. Sí, claro. Sin duda. Tan orientales que nos creamos yendo a Morisono hace 30 años. No, por supuesto que hay japoneses que vinieron, está la comunidad, vinieron familias y pusieron sus restaurantes. De hecho, los restaurantes japoneses de, por ejemplo, los 90, los 80, los 90 eran de familias japonesas. Claro. Pero lo que te decía, estaba el sushi como opción entre otras cosas. Sí. ¿No? Ahora se viene Navidad y un clásico, por lo menos de antes, que a veces viene como un efecto vintage, es el vitel toné. ¿Eso también es parte de la oleada francesa? Sí, porque el plato en sí es piemontés, es el vitello tonato. Ajá. Y es un plato del Piemonte. En el Piemonte no hay mar, ¿no? Es la región de Italia... del oeste, digamos, se hacía con el atún en conservado, salado, y la ternera del Piemonte es famosa. Ese plato que también es tomado por los franceses para su repertorio, lo que se llamó la cocina internacional, lo que acá conocimos como cocina internacional, que en realidad es cocina francesa que toma ítems. Con mucha crema, ¿no? La versión más burda de todas. Claro, ¿no? La crema era importantísima en ese momento. Lamentablemente pasó de moda en algunos ámbitos. Lamentablemente digo porque me encanta. Te encanta, ¿te gusta el vitel toné? No, pero me encanta la crema. Y bueno, es para los que nos gusta cierta cocina más relacionada con lo que comíamos de chicos, pasa que vas a un lugar y ya encontrás cosas menos parecidas a lo que comíamos cuando eran, ¿no? chicos. Para mi generación, digo, y las más grandes. Karina, vos tenés esta idea de que el acto de comer es una experiencia estética, ¿no? La cocina, el modo en que preparamos los alimentos, el modo en que hablamos de los alimentos. Sí, estética, no. Cuando digo estética, digo estética, no artística, ni estética. Sí, como cualquier práctica. Haces esa aclaración, a ver. Y porque muchas veces se entiende que estoy hablando de una experiencia artística y no es el caso. Una experiencia artística, ¿qué diferencia tiene con una experiencia estética? Para entender bien en qué estás pensando. Es una experiencia que tiene que ver con la producción de sentido y con la relación estética exclusivamente. Sí. O con la producción de sentido y menos, con un índice más bajo de funcionamiento estético en la recepción. Claro. Pero... comemos para alimentarnos, para disfrutar de la comida, pero además es una experiencia que se juega en distintos sentidos. Sí, experiencia estética en el sentido de que es una experiencia regulada por el índice placer-displacer. La duración de la experiencia está dada por ese índice. Cuando hay displacer, la experiencia para.
La experiencia para si no me gusta la comida y el despliegue sobre la mesa de una cierta vajilla, de un mantel, de una luz determinada, de un arreglo floral, que hoy ya no es el clásico arreglo floral, sino son o plantas más salvajes o, no sé, paltas en el medio de un bol. Sí, sí. ¿Eso es parte de esa experiencia y ha cambiado esa gramática? A ver, me encanta que uses la palabra gramática porque es la que funciona con todo esto. La experiencia puede ser integral o uno puede sectorizarla, depende de lo que le pasa a uno. Uno puede omitir el aspecto visual y centrarse en lo sápido, en los sabores, los aromas. O sea, la experiencia puede ser integral o uno puede vivirla de manera parcial o fragmentaria como a cada uno le pasa, ¿no? Sí. Pero por supuesto que es parte de una gran puesta, de una invitación al disfrute como integral. Pero eso es nuevo, ¿no? También. No, eso es muy viejo. En Argentina es muy viejo. En Argentina es viejo también. Sí, a ver, eso tiene que ver primero con las posibilidades de hacer lo que se llama alta cocina. Ajá. ¿No? En este sentido. Para poder hacer una mesa así necesitas medios y para tener esos medios necesitas una sociedad jerarquizada con cierto grado de industrialización o por lo menos de producción artesanal, división del trabajo, un montón de cosas que hacen que pueda surgir una cocina socialmente diferenciada, de acceso no fácil, registrada por escrito, lo que los antropólogos llaman una cuisine. Ajá, para diferenciarla de la cocina cotidiana. Francia es el ejemplo claro, y Argentina lo empieza a hacer en algún momento. Argentina lo empezó a hacer hace bastante también. Lo que pasa es que la propuesta de una alta cocina argentina, las primeras veces que se hizo fueron finales del siglo XIX, principios del XX, Ajá. mucho antes de Petrona. Ajá. ¿Eran cocineros de la clase social alta? No. Este fenómeno del cocinero cool, cheto es de ahora. Ajá. Antes los cocineros eran trabajadores que venían de cero, no existía... No existía ir a estudiar cocina, no existía el formato escuela. Claro, está. Apareció muy tarde acá. Ahora, los cocineros que aparecen en este almanaque y los cocineros que uno ve en la televisión e influyen y se han vuelto influencers, ese es un fenómeno relativamente moderno, relativamente actual. Sí. Con ese grado de figura, son casi figuras del entertainment, ¿no? Sí, esto se dio también como en oleadas, o sea, en Francia se dio en un momento, en los 70 con la Nouvelle Cuisine, después en el fin de los 90, principios de los 2000, ahora se da otra gran oleada de cocineros más jóvenes, más, no sé cómo decirlo, más decontracté, más cancheros, menos atildados. Hay un tema que me interesa, el principio de autoridad. Uno, sin saber, decía antes chef. Después aprendimos que había que decir cocinero porque chef era un cargo jerárquico. Claro. El cocinero de antes, pienso el Gato Dumas o el Malman, ¿no? Que es un cocinero de más años, tenía una especie de pretensión de autoridad y a veces de autoritarismo que el cocinero influencer, canchero y cheto actual no tiene. No, la tiene igual. A ver, engañan, no, es que una cosa es el cocinero comunicando y otra cosa es el cocinero en la cocina. A ver, ¿cómo es? Las brigadas, que se llaman así, brigadas, un nombre militar adoptado, que es muy antiguo ese uso de ese término para hablar del equipo de cocina, son bastante antiguas y la estructura jerárquica, si bien la jerarquía se relajó bastante en algunos puntos, siempre tiene que haber una cabeza que ordena y que, si no, la cosa no funciona. El plato no sale. No, tal cual. El plato no sale si no hay... Es cierto que se han aflojado esos lazos jerárquicos, pero la jerarquía sigue. Y el tema de la autoridad del saber culinario sigue igual. Porque nadie... Es impresionante, como no hay una episteme específica para la cocina. ¿Qué quiere decir un episteme específico? Como no hay... la cocina es una práctica que está recibiendo cada vez más atención y que está siendo cada vez más estudiada desde algunos campos de la ciencia. Ahora, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, no se está estudiando seriamente el fenómeno de la cocina, salvo algunos antropólogos. Ahí sí, acá, por ejemplo, en Argentina, sí hay...
¿Qué nombre podés decir? Y Patricia Aguirre, Marcelo Álvarez, Luisa Pinotti, Oscar Traversa, ¿no? Antropólogos. Oscar es semiólogo, pero fueron como los primeros en... pensar científicamente de las ciencias sociales la comida. Entonces, esta práctica que tiene... o sea, le falta todo ese backup de investigación y producción de conocimiento que no se puede hacer desde la cocina, no se puede estudiar a la cocina desde... El hacedor no puede estudiarse a sí mismo. Sí, puede, pero tiene que adquirir los conocimientos y las herramientas para poder salirse lo más posible de su lugar de persona que está obligada necesariamente a producir un tipo de bienes específico que no tiene otras libertades como otras disciplinas. O sea, la cocina tiene que resultarle rica. El producto de la cocina tiene que resultarle rico a la gente, si no, no lo va a comer. Entonces está como... ¿Es suficiente, porque esta moda de Palermo hasta la empanada en el frasco, viste, que ya no se usan platos ni vasos, son frascos, y la empanada dentro del frasco, lo hemos visto, lo vemos en Palermo. Si esa empanada es rica, ¿vale distinto porque está en frasco que si viene en un plato? No, a ver, vale para el que le gusta que esté en frasco. Acá las subjetividades pesan mucho. Sí, a mí me parece una pavada, pero seguramente exista el sujeto al que le encanta que esté en frasco. Claro. Que le suma esa dimensión estética a la experiencia gastronómica culinaria. Pero bueno, también pasó eso, que nos hemos... como público acostumbrado tanto a que se le preste a veces más atención a lo visual que al sabor, o que por ir a favor de determinados criterios de configuración visual haya pérdida de sabor o de textura o de porque se ve mejor, y ahora con el tema de Instagram y de las redes es porque fotografía mejor. Claro, no es porque es rico, sino porque fotografía mejor. A ver, el cocinero talentoso, y acá hay muchísimos, realmente tenemos muchos cocineros muy talentosos, pueden hacer cosas que se vean lindas como para las fotos, ¿no? Y que la mayoría de nosotros digamos, mirá qué lindo, y además sea rico. Pero siempre hay una posibilidad de pérdida cuando lo visual pesa más que el sabor. Claro, del abandono de ciertos ingredientes o elementos porque no da bien en la foto, ¿es a ese punto? No, vamos a hacer... porque además está la presión de que... se ha descubierto que la cocina produce sentido, entonces vamos a decir cosas a través de la comida. Y esa idea de querer decir cosas... O sea, la comida siempre dice cosas. Claro, aunque sea muy simple y sencilla. Siempre dice cosas porque todo lo que nos rodea produce sentido para nosotros. Karina, ¿cómo fue que un restaurante caro y de cocinero prestigioso, rica comida, precios abultados, cuando llega al plato la comida es chiquitita, rica pero muy chiquitita? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, Paul Bocuse, que se hizo famoso como la voz y el pionero de la Nouvelle Cuisine en Francia en los 70s, y en realidad él nunca hizo Nouvelle Cuisine, pero siempre él decía, la Nouvelle Cuisine es nada en el plato, todo en la cuenta. Muy bien, gran síntesis. Por supuesto que estas microporciones que funcionan únicamente cuando uno va a una degustación que te traen 18 cositas, así de chiquitita, pero son 18, entonces... Claro, haces un plato. Claro, haces un plato. Por supuesto que tuvo que ver con el mandato con el cambio de los cánones corporales, primero. Por ejemplo, una de las cosas que hizo que cambiara el umbral, porque no es que antes no existía la obesidad como problema, sino que existía, pero lo que era distinto era el umbral de lo que se consideraba obesidad. Claro. De hecho, ser muy flaquito, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, era un símbolo de pobreza. Claro. Y no se asociaba a la belleza, claro. Entonces, la belleza tenía que ser rotunda, ¿no? Los cuadros de Rubens. Sí. Entonces, bueno, primero cambió eso, y uno de los factores que lo cambió fueron las aseguradoras. A ver. Que empezaron a notar la correlación entre sobrepeso y morbilidad. Exactamente, y morbilidad. Entonces empezaron, ¿no? Eso fue una de las... Y otra, bueno, cambió la vida, cambió la cultura, cambió todo, se cuidarnos, simplificó, menos. Claro. Y ahí en un restaurante como este, digamos, hay
uno puede contar con los dedos de una mano los restaurantes que te invitan a lugares muy bien puestos, una atención impecable, un cocinero de renombre, cuenta abultada, platito chiquito. Todo ese set de despliegue es necesario para justificar el precio, digo, ¿no? Si vos vas a comer un platito mínimo y no tengo nada alrededor, no se sostiene, sí, ¿no? No es solo eso. Yo creo que también se está vendiendo esa experiencia. Voy para que te atiendan como una reina, entonces es como un... está también la demanda de eso, más allá de que eso sirva para justificar que te mimen, como ir a un spa. Que te mimen, claro, y la experiencia también pasa por ahí. Claro. Y en parte, bueno, funciona mucho por eso, porque una de las cosas que sostiene este boom de lo culinario, ¿no? Como práctica, así, de lo culinario... sí, como práctica cultural notoria, es esta cuestión de la experiencia, del mimo, y está muy sustentada. ¿Por qué? Porque la experiencia del comer de lujo, es una de las pocas experiencias de lujo a la que grandes mayorías pueden en algún momento de su vida acceder. Ajá. No todos vamos a entrar al Palacio de Buckingham. Claro. No todos vamos a tener una Ferrari. Bien. No todos vamos a tener un yate. Pero, tampoco todos, pero muchísima gente va a poder por lo menos una vez en su vida, 2, pagar una comida carísima donde cenan los famosos, los políticos, claro, ¿no? Las élites. La democratización de una experiencia de lujo, lo más cercano. Es lo más cercano a... Entonces, y eso pesa un montón. Pero digo, ir al restaurante, ya no sé si cerró, el de Ferran Adrià, ¿había cerrado? No me acuerdo. Sí. Claro, en términos de valor, era como viajar en primera en un avión, en un vuelo largo, digo, ¿no? No era tan caro, ¿No era tan caro? No era tan caro, y comparado con otros. ¿Fuiste? De 3 estrellas. Fui al Vintage. Ajá. 3 veces fui. Lo llamaban el Vintage, era el que estaba en Sevilla. Ahora, todos sabemos que es la comida molecular, ¿no? ¿Así se llamaba? Sí, la comida cocina tecnoemocional. Tecnoemocional. Los nombres todos rimbombantes. No hay ninguna cocina que no sea tecnoemocional. A ver. Y todas implican técnica. Todas. La señora que pela papas y corta sin necesidad de una tabla arriba de la... tiene un elemento sus técnicas. Claro. Está haciendo una técnica y una tecnología. Sí. Y todas son susceptibles de despertar reacciones en el eje de la emoción. Entonces, es esto que te decía, esta cuestión de que no hay un episteme, diciendo, miren, pasa esto, habilita a que se diga cualquier cosa de cualquier manera. Total, no hay control. Karina, tengo 2 preguntas finales. La primera es, ¿se nace o se hace el cocinero? ¿Alcanza con la influencia de la abuela en esa cocina de la infancia para convertir a alguien en cocinero, o hay que ir a una escuela de cocina? Yo creo que hay grandes cocineros que nunca pisaron una escuela. Yo creo que el gran aprendizaje se hace trabajando. Por supuesto que si se llega al trabajo con la experiencia previa de una escuela, se ahorraron pasos. Pero, yo creo que siempre es ganancia para un cocinero haber cursado, porque es un paquete de conocimientos más. Pero los conocimientos de las escuelas de cocina están a la altura de esta nueva oleada de la praxis, sí. De la praxis, sí. El tema es que, por ejemplo, hay muy poco contenido cultural. Contenido cultural en el sentido de que haga referencia a la cocina como práctica de la cultura. Ajá. Hay poco. Y sobre todo, algo que, muchos cocineros lo han dicho, hace poco lo dijo Ximena Sáenz, no te enseñan qué son las cocinas argentinas. Ajá. No salís con un aprendizaje de nuestras cocinas regionales, nuestra cocina porteña, las variantes, nuestra historia. No hay un acervo ahí que se esté poniendo en práctica en la cocina. Exactamente. Y la última cuestión es, vos recorriste, vi tu identidad en Twitter, dice algo así como, conozco el circuito Michelin San Pellegrino. Hice un trabajo etnográfico. Claro, grande. Hiciste un trabajo en, la guía Michelin que pone las estrellas, las 3 estrellas, 1 o 2 estrellas a los cocineros del mundo, y San Pellegrino que elige a los 50 restaurantes. Sí. Yo soy una consumidora, quiero ir a comer algo rico. ¿Qué tengo que mirar? ¿La guía Michelin o las recomendaciones de los consumidores online? Todo. Porque de última, la experiencia va a ser tuya, y lo que a vos te digan
lo que a vos te pase puede ser tan distinto de lo que a vos te digan, que por las dudas todo. Usar ahora, el mapa que uno vea más común a uno, más parecido a uno, digamos. Sí, sobre todo porque, bueno, esta idea de que la cocina es universalmente evaluable con un mismo criterio es absolutamente falsa. Ese es otro efecto de que no exista un episteme de la cocina, ¿no? Que se instalen esas ideas de que hay cocinas mejores que otras, universalmente hablando, digamos, claro. ¿no? Entonces, es como el arte, en definitiva, que no es una experiencia artística, es como el arte. No, en ese sí, claro. Totalmente. Hay así como hay un relativismo estético que aplica para el estudio del arte y para considerar las manifestaciones artísticas de todo el mundo, claro. Pasa lo mismo con la cocina. Claro, hay que dejarse llevar y ser turistas de distintas experiencias. Sí, hay que ir y probar. Y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta, y no pasa nada. No vas a ser menos chic, no pasa nada. Buenísimo, Karina, seguiría horas. Ya volveremos a charlar en Más Info. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la calle. Llueve a cántaros, ha habido serios accidentes. Está Jerónimo Mura allí, a la intemperie. Escucho el ruidito del agua. Jerónimo, buenas tardes. Hola Luciana, buenas tardes. En este caso hay que hablar de malas noticias porque ustedes se habrán dado cuenta de lo que fue la tormenta del día de hoy, una tormenta con mucha actividad eléctrica.